Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain se nos presenta como el videojuego definitivo de infiltración debido a su bagaje histórico de una saga que lleva 3 décadas ofreciéndonos una fórmula que se ha ido perfeccionando conforme al lanzamiento de sus nuevas entregas. El propio creador Hideo Kojima nos ofrece una infiltración no lineal con la narración novelada, donde se combina una libertad de acción sin parangón en la saga y un nuevo enfoque narrativo. El eslogan que se muestra en la portada del videojuego en cuestión ya nos ofrece una breve aproximación de lo que nos vamos a encontrar al jugarlo: operaciones de espionaje táctico. Lo curioso del eslogan de esta nueva entrega, en comparación con las anteriores, acción de espionaje táctico, es la sustitución del término acción por operaciones, debido al enfoque del mundo abierto y multijugador que ofrece la obra. En cuanto al género al que pertenece, acción, aventura, infiltración y sigilo, esta nueva entrega ofrece la novedad del mundo abierto como género de moda en el momento en el que fue lanzado, habiéndose lanzado al mercado títulos tan importantes dentro del género como son GTA V o The Witcher 3. Fue lanzado el día 1 de septiembre de 2015 de manera simultánea a las principales plataformas de la época: PlayStation 3, Xbox 360, convirtiéndose en un título intergeneracional, apareciendo así en las consolas de nueva generación de ambas compañías, PlayStation 4 y Xbox One, y también en PC. En el caso de Metal Gear Solid 5, la interactividad que consigue el jugador con el videojuego se consigue mediante el uso de los distintos mandos de las plataformas, a través de los cuales el jugador decidirá las acciones que se verán reflejadas en el videojuego. En el caso del PC se añade la opción del teclado y el ratón, que se suma a la posibilidad de utilizar el controlador de las anteriores. En cuanto a la interfaz gráfica presentada en Metal Gear Solid 5, nos encontramos con una limpieza en cuanto al visionado de la pantalla, donde no se aprecian muchos elementos propios del cibertexto que funcionen como elemento interactivo. Para que estos aparezcan en la pantalla debemos emplear la interfaz física y ser nosotros los que eligen cuándo aparecerán los elementos que se mostrarán en pantalla. A diferencia de las entregas anteriores de la saga, se observa la ausencia de una barra indicativa de salud del personaje que controlamos, añadiendo para ello un nuevo sistema de salud en el cual la alteración de la vida de nuestro personaje se ve reflejada en un cambio en los colores mostrados hacia unos tonos rojizos, añadiendo marcas de fotograma quemado a los bordes de la pantalla, hasta llegar al negro, significado de la muerte del personaje, en clara referencia cinematográfica. La jugabilidad que nos presenta esta nueva entrega es una de las novedades y uno de los aspectos que más han cambiado en comparación con las anteriores entregas, debido a que las cinemáticas que anteriormente ocupaban gran parte de la historia se han visto mermadas por la jugabilidad más directa. Al objetivo principal, compuesto por 50 misiones principales, se le han unido distintos objetivos secundarios que se encuentran en las 157 misiones secundarias que nos ofrece el conjunto de la obra, que son representadas a modos de episodios de una serie televisiva. Las mecánicas se encuentran de una manera más pulida, dotando de mayor fluidez a las acciones del personaje y por tanto ofreciendo al jugador un abanico de distintas posibilidades para superar los objetivos marcados. La faceta multijugador del videojuego se relega a invadir las bases militares de desarrollo de otros jugadores. Estas relaciones dinámicas van cambiando a lo largo del videojuego conforme la base del jugador se va desarrollando. Metal Gear Solid 5 es un juego que invita a jugarlo de manera individual para avanzar dentro de su narrativa. El objetivo principal que mueve la historia de esta entrega es la venganza en contra de los responsables de la caída de Big Boss y de todo su ejército. Otra de las novedades que presenta Metal Gear Solid 5 es la incorporación de un medidor de karma llamado nivel demonio, en donde la apariencia física del personaje Venom Snake cambia dependiendo de las acciones del jugador en cuanto a sus capacidades de sigilo como de aniquilación de adversarios. El juego se nos presenta en su doblaje original en inglés con subtítulos en distintos idiomas, entre los que figura el castellano. En esta obra el componente textual y verbal adquiere un gran protagonismo debido al modo en que se nos presenta una historia fragmentada que nos invita a reunir cassettes donde se explican mediante grabaciones los distintos acontecimientos que forman la trama en su conjunto. Esto se hace de manera que el jugador tenga la sensación de estar escuchando dicha cinta a través de un Walkman. Contamos con una Mother Base, una sede para nuestros aliados a modo de fortaleza que podemos mejorar de distintas formas. Además, desde ahí podemos encargar misiones a nuestros seguidores, como por ejemplo secuestrar soldados o robar armamento, que nos servirán para desbloquear herramientas nuevas que afectarán a la jugabilidad. Por ejemplo, podemos debilitar algún tipo de enemigo en concreto saboteando su equipo. El sistema Fulton se convertirá en nuestra mayor herramienta para desarrollar nuestra base y mejorar nuestro equipo apropiándonos de distintos objetos con los que nos encontraremos a lo largo de las misiones: animales, vehículos, soldados. El motor gráfico utilizado es el Fox Engine, diseñado después de la producción de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot y creado por el equipo de desarrollo Kojima Productions. Las tres características fundamentales de este motor gráfico son la capacidad para crear rostros expresivos, lograr prendas cuyas texturas den un realismo impresionante y la reproducción de increíbles efectos de luz que complementan el resto de los logros visuales. Esto se traduce en una mayor inmersión en el videojuego debido a que el jugador se siente identificado con la realidad que el juego transmite haciendo la suya propia. Es por esto que se establece una equidad entre ficcionalidad y simulación, aunque el videojuego, y más tratándose de Kojima, se toma ciertas licencias más propias de la ciencia ficción.
El papel de la mujer se ve representada a través del personaje Quiet, siguiendo con modelos patriarcales de la representación de la mujer mostrando el cuerpo semidesnudo de este personaje frente al cuerpo con ropa del hombre, bajo el pretexto de que al ser tratada por unos parásitos su respiración sería a través de la piel. Como se ha mencionado con anterioridad, esta entrega significa una ruptura con la narrativa empleada en los anteriores videojuegos que componen la saga. Aquí el peso narrativo se encuentra en las cintas de cassette que se van consiguiendo conforme avanza el juego. En ellas se nos describirán aspectos importantes dentro de la trama principal y secundaria de la obra. Las cinemáticas siguen presentes, pero no adquieren el peso que tenían las entregas anteriores. La repetición de las misiones ya superadas otorga mayores recompensas a través de las cuales se pueden avanzar por el juego de una manera más sencilla y desbloquea distintos contenidos importantes para la resolución final de la historia planteada, para lo cual el jugador deberá dedicarle tiempo para completar las misiones. Debido al peso que tiene el componente narrativo de este videojuego, las sensaciones que tendrá el jugador al manipular su contenido le invita a vivir la experiencia completa que ofrece. Los elementos que componen la narrativa de este videojuego son unos personajes complejos cuyo desarrollo se va observando durante el transcurso del videojuego, los propios acontecimientos que van sucediendo a lo largo de la historia, como por ejemplo la trama del personaje Skullface que intenta llevar a cabo su limpieza étnica. En cuanto al tiempo, seremos testigos de los cambios sufridos en la climatología y de los ciclos de día y de noche, pudiendo manipularlos mediante la herramienta del cigarro fantasma, un elemento muy eficaz para decidir el momento en el que realizaremos las distintas misiones. Durante el día será más complejo y por la noche tendremos un factor ventajoso debido a la oscuridad que genera esto. Al tratarse de un mundo abierto, tendremos a nuestra disposición un amplio mapa que podremos consultar para alcanzar las distintas localizaciones que configuran el espacio del videojuego. En cuanto a los personajes, se nos presenta una amalgama de caracteres complejos propios de la obra de Kojima. De entre todos estos personajes son dignos de mención Venom Snake o simplemente Snake. Fue el comandante supremo de la organización mercenaria también liderada por Kazuhira Miller, Diamond Dogs. Originalmente fue un médico y el mejor soldado de Militaires Sans Frontières, pero Revolver Ocelot lo convirtió en un doble de Big Boss, mediante hipnoterapia y cirugías plásticas, para proteger al original mientras estaba en coma. El gran acierto de Kojima es hacernos controlar a un personaje desde un principio, el cual no es el legendario Big Boss de las anteriores entregas, y mantenernos engañados hasta el desenlace. Revolver Ocelot es un importante miembro y líder de varios grupos relacionados a Big Boss. Es el personaje más ambiguo dentro del juego porque siempre ha jugado en distintos bandos a lo largo de la saga. Skullface es descrito como un fantasma sin pasado que está marcado por cicatrices en la cara, convirtiéndose en el antagonista de la historia. Es el comandante del grupo militar Shoff y comandante de la unidad parásita anteriormente expuesta. En cuanto al apartado sonoro del videojuego, destacamos una sobresaliente banda sonora característica de la saga. En esta entrega la novedad viene dada por la utilización de una herramienta interactiva como es el Walkman, que podemos utilizar para elegir las distintas canciones que se nos ofrecen, rescatando algunas de anteriores videojuegos, o escuchar las grabaciones de los cassettes en los que los personajes nos van profundizando en la historia. Los efectos sonoros siguen siendo muy importantes en el juego, rescatando sonidos icónicos dentro de la saga. La aportación de Kojima, director creativo de Metal Gear, a la industria fue el acercamiento de la narrativa tradicional al videojuego con el empleo de cinemáticas propias del medio cinematográfico. Esto viene a propósito de que siempre se ha considerado a Kojima como un director de cine frustrado, que hace que sus obras pasen de ser un simple entretenimiento a toda una experiencia completa. Era algo revolucionario que no se había visto ni jugado anteriormente. Este concepto serviría de inspiración a futuras creaciones dentro de la industria, como la saga God of War, Uncharted o la saga de videojuegos basadas en el sigilo Splinter Cell. Esto se convertiría en el sello distintivo de una franquicia muy exitosa. Esta sinergia entre la jugabilidad y la narrativa puede provocar una disonancia de las partes. Esta exigencia no venía dada a una temprana industria que intentaba buscar su lenguaje y era concebida como un mero entretenimiento, también debido en parte al escaso desarrollo tecnológico de la misma. Pero conforme avanza la tecnología, las historias tienen mucho más peso y las mecánicas deben adecuarse al mismo. En el caso de Metal Gear, esto se soluciona mediante el pensamiento de que los propios personajes forman parte del universo del videojuego. Kojima es un tipo peculiar al que le gusta dejar pistas y dar fe de su propia existencia dentro de sus creaciones. Es lo que denominamos autoficción artística. Otro ejemplo lo encontramos en la lucha entre Snake y Psycho Mantis en Metal Gear Solid, donde no solo ocurre un aparente cambio de canal de televisor, dando fe una vez más de la presencia de su creador, sino que sucede en una serie de acciones que rompen directamente la cuarta pared. Este concepto es tratado en el cine cuando es el propio medio el que habla de sí mismo, empleando un metadiscurso que nos muestra sus entrañas y los procesos de sus propias creaciones. Extrapolándolo al
mundo del videojuego, podríamos acuñar el término de discurso del metajuego, donde Kojima es un claro representante. Metal Gear es el ejemplo de videojuego que Arseth denomina ergódico, donde el trabajo del jugador a lo largo de la partida le va abriendo un camino narrativo para llegar al final de la historia que presenta. Esto implica que se avance dentro del cibertexto planteado sin que el jugador sea consciente de ello. Con todo lo expuesto, podemos determinar que Metal Gear Solid 5 es una experiencia completa ludonarrativa que se le exige a cualquier videojuego del género sandbox al que pertenece.